Espera un momento. ¿Alguna vez te has preguntado si tu forma de vivir la fe podría estar agradando más al enemigo que a Dios? Sé que esto suena fuerte, pero déjame decirte algo. Hay ciertos comportamientos que muchos cristianos tienen sin darse cuenta, y que el diablo ama porque lo hacen su trabajo mucho más fácil. ¿Te imaginas estar en esa lista sin siquiera saberlo? Sí, podría ser tu caso, o tal vez el de alguien cercano a ti. Y lo peor es que estos hábitos y actitudes son más comunes de lo que piensas. En este video vamos a hablar sobre los tipos de cristianos que el diablo ama. Vamos a desenmascarar esas trampas que pueden estar destruyendo tu vida espiritual poco a poco, mientras tú piensas que todo está bien. Y te prometo que cuando lleguemos al final de este contenido, no solo sabrás si estás cayendo en estas categorías, sino que también tendrás herramientas para salir de ellas. Porque aquí no estamos para señalarte, sino para ayudarte a crecer y fortalecer tu relación con Dios. Así que, antes de entrar en este tema tan revelador, te invito a que hagas algo muy importante. Deja tu like para que este mensaje pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones, porque no querrás perderte nada de lo que viene. ¿Listo? Vamos con el contenido. Número 1. Los inconstantes en la fe. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que parece estar en la cima del mundo, espiritualmente, pero al menor problema desaparece como si nunca hubiera creído? Bueno, este es uno de los tipos de cristianos que el enemigo más disfruta tener en su lista de víctimas, los inconstantes en la fe. ¿Por qué? Porque son como una casa construida sobre arena, y ya sabes qué pasa cuando llega la tormenta. Mateo 7, versículo 26 y 27. Lo explica claramente. El que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Un cristiano inconstante es aquel que vive su fe dependiendo de las circunstancias. Si todo va bien, están llenos de entusiasmo, adorando, orando y hablando de Dios. Pero, ¿ay de ellos cuando las cosas se complican? Dejan de orar, se apartan de la iglesia y hasta llegan a cuestionar la bondad de Dios. Es como si su relación con Él fuera una transacción. Dios, dame lo que quiero y yo seguiré creyendo. ¿Te suena familiar? Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto personas así, o incluso te has sentido identificado? Un ejemplo práctico sería alguien que solo busca a Dios cuando tiene un problema financiero o una enfermedad. Pero cuando todo mejora, vuelve a sus viejas costumbres. Santiago 1, versículos 6 al 8, nos advierte sobre esto. El que duda es como una ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes cómo identificar si estás cayendo en este patrón? Observa tus propias reacciones cuando enfrentas adversidades. ¿Sigues confiando en Dios cuando las cosas no salen como esperas? Un consejo práctico aquí es mantener un diario de oración. Escribe tus peticiones y cómo Dios ha respondido, incluso en maneras que no esperabas. Esto no solo te ayuda a recordar su fidelidad, sino que te mantiene anclado, incluso en medio de las tormentas. Otro punto importante es que la inconstancia suele ser contagiosa. Si alguien inconstante lidera o influye en otros, puede arrastrarlos con su falta de compromiso. Es como una cadena rota que debilita todo el sistema. Por eso, Hebreos 10:23 nos llama a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. ¡Qué poderosa promesa para combatir la inconstancia! La solución para este problema está en profundizar nuestras raíces en la palabra y en la comunidad de fe. Un árbol con raíces profundas no se cae con cualquier viento. Dedica tiempo a leer y meditar en versículos como Salmos 1, versículos 2 y 3, que nos recuerda que aquellos que meditan en la ley del Señor serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Además, busca rodearte de personas que te animen a crecer y a ser constante. Pero déjame decirte algo. Este tipo de cristiano inconstante no solo es una amenaza para sí mismo, sino que prepara el terreno para otros problemas espirituales aún más graves. ¿Quieres saber cuáles son? Pues eso te lo contaré. El siguiente punto. Número 2. Los que viven en la práctica del pecado y no se arrepienten. ¿Sabías que uno de los mayores triunfos del enemigo es ver a un cristiano atrapado en la práctica del pecado, sin siquiera sentir la necesidad de arrepentirse? Es como si estuviera celebrando una victoria en cámara lenta. Y lo más alarmante es que muchas veces, estos cristianos ni siquiera se dan cuenta de lo lejos que están del verdadero camino. Proverbios 28, versículo 13, lo dice claro.
El que encubre su pecado no prospera. El que lo confiesa y lo deja, recibe misericordia. Aquí no estamos hablando de cometer errores ocasionales, porque todos pecamos y fallamos. Se trata de aquellos que han normalizado el pecado en sus vidas. Es ese tipo de persona que piensa, bueno, es solo una mentirita, o Dios entiende mis debilidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como esas? El problema es que, al justificar el pecado, lo hacemos parte de nuestra rutina. Y cuando el pecado se convierte en un hábito, se endurece el corazón, como dice Hebreos 3 versículo 13. Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Un ejemplo práctico podría ser alguien que sabe que está mal vivir en una relación que no honra a Dios, pero elige ignorar lo que la Biblia enseña sobre la santidad. Tal vez piensan, es solo por un tiempo, sin darse cuenta de que están abriendo puertas para que el enemigo influya en sus vidas. Otro ejemplo puede ser un cristiano que constantemente cae en chismes, justificándolo como preocupación por los demás. Pero, ¿acaso no dice Santiago 4 versículo 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado? El pecado no arrepentido es un veneno silencioso. Poco a poco, nos aparta de la presencia de Dios, y lo más peligroso es que nos hace insensibles a su voz. Como cuando alguien deja de escuchar un sonido constante, porque se ha acostumbrado a él. Por eso, 1 Juan 1 versículo 9 nos ofrece esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que, ¿cómo romper con este ciclo? Primero, identifica cuáles son esas áreas de tu vida en las que sabes que estás fallando. No las justifiques ni las minimices. Segundo, busca un tiempo diario para orar y pedirle al Espíritu Santo que te muestre dónde necesitas arrepentirte. Y tercero, considera hablar con alguien maduro en la fe, alguien que pueda orar contigo y ayudarte a rendir cuentas. La confesión no es solo entre tú y Dios, también puede incluir a otras personas que te ayuden a sanar, como recalca Santiago 5 versículo 16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Pero cuidado, porque vivir en pecado sin arrepentirse no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también abre la puerta a otro problema espiritual muy peligroso, el orgullo. Sí, el orgullo puede convertirse en el siguiente paso para aquellos que no reconocen su necesidad de arrepentimiento. ¿Quieres saber más sobre esto? No te pierdas el próximo punto. Número 3. Los orgullosos. ¿Sabías que el orgullo es una de las herramientas favoritas del enemigo para alejar a los cristianos de Dios? Es una trampa sutil, pero devastadora. El orgullo hace que las personas se sientan autosuficientes, como si no necesitaran de Dios ni de nadie más. Y la palabra lo deja claro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4 versículo 6. ¿Te imaginas ser resistido por Dios? Es una advertencia que no podemos ignorar. El cristiano orgulloso puede manifestar su actitud de varias maneras. Algunos se sienten superiores espiritualmente, creyendo que saben más que los demás o que su relación con Dios es mejor. Otros, en cambio, se niegan a pedir ayuda, pensando que pueden manejar todo por sí mismos. Es como si llevaran un letrero invisible que dice, «Yo puedo solo». Pero, ¿qué dice Proverbios 16, versículo 18? El orgullo precede a la destrucción, la altivez de espíritu, a la caída. Un ejemplo práctico de esto es alguien que evita admitir sus errores delante de otros, tal vez en una discusión en la iglesia, en el trabajo o incluso en casa, prefieren esconder sus fallas antes que pedir perdón. Esto no solo daña sus relaciones interpersonales, sino que también enfría su relación con Dios. El Salmo 10, versículo 4, describe esta actitud. El malvado, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay lugar para Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero, ¿cómo podemos identificar si el orgullo está arraigado en nosotros? Pregúntate, ¿te cuesta aceptar corrección? ¿Te molesta cuando alguien más recibe reconocimiento? ¿O te resulta difícil depender de otros, incluso de Dios? Si te sientes identificado, no te preocupes, porque el orgullo tiene cura, la humildad. Filipenses 2 versículos 3 y 4 nos llama a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a mirar por el bienestar de otros, no solo el nuestro. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo.
Puedes practicarla siendo intencional en escuchar a otros, aceptando críticas constructivas y, sobre todo, reconociendo que sin Dios no somos nada. Un ejercicio práctico es empezar cada día agradeciendo a Dios por su gracia y recordando que todo lo que tienes y eres viene de Él. Romanos 12, versículo 3, nos aconseja no pensar de nosotros mismos más alto de lo que debemos, sino pensar con sensatez. El problema del orgullo es que no solo nos aísla de Dios, sino que también nos hace ignorar su palabra y sus mandamientos. Y aquí es donde las cosas se ponen más serias, porque el siguiente tipo de cristiano que el diablo ama son aquellos que... Bueno, mejor te lo cuento en el próximo punto. Sigue leyendo para descubrirlo. Número 4. Los que ignoran la palabra. ¿Alguna vez has escuchado la frase, ¿el conocimiento es poder? Pues en el ámbito espiritual, esto es más cierto que nunca. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra arma y nuestra fuente de vida. Sin embargo, hay cristianos que viven como si la Biblia no existiera. Este es otro tipo de cristiano que el diablo ama, porque sabe que alguien que ignora la palabra es como un soldado sin espada en medio de una batalla. Efesios 6, versículos 17, lo dice claramente. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El problema de ignorar la palabra no siempre es por falta de acceso, sino por falta de interés. Muchos tienen una Biblia en casa, pero está acumulando polvo en una estantería. Otros leen esporádicamente, pero nunca profundizan ni aplican lo que leen. Es como si trataran de navegar un barco sin mapa ni brújula. Jesús fue directo al advertirnos sobre esto, en Mateo 22, versículo 29. Están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Un ejemplo práctico de este tipo de cristiano es alguien que toma decisiones importantes basándose únicamente en sus emociones o en consejos de otras personas, sin buscar primero qué dice la Biblia al respecto. Tal vez se encuentran en una relación tóxica o toman decisiones financieras precipitadas, y cuando las cosas salen mal, se preguntan por qué Dios no intervino. Pero, ¿cómo puede Dios dirigirnos si ignoramos su voz en las Escrituras? Salmo 119, versículo 105, nos recuerda: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. El enemigo se regocija cuando un cristiano no estudia la palabra, porque sabe que es más fácil engañarlo. Sin la verdad de Dios arraigada en el corazón, es fácil caer en falsas doctrinas o seguir modas espirituales que no tienen base bíblica. Por eso, segundo a Timoteo 3 versículos 16 y 17, nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa? Primero, establece un tiempo diario para leer y meditar en la palabra. No tiene que ser un maratón. Incluso unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Segundo, utiliza recursos como devocionales, comentarios bíblicos o planes de lectura para ayudarte a comprender mejor lo que estás leyendo. Y tercero, memoriza versículos clave que puedas aplicar en tu vida diaria. Por ejemplo, cuando enfrentes ansiedad, recuerda Filipenses 4 versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Pero hay algo aún más preocupante. Cuando ignoramos la palabra, también nos desconectamos de la comunidad de fe, porque dejamos de compartir y de crecer juntos. Y este es nuestro siguiente punto, donde exploraremos cómo el aislamiento espiritual beneficia al enemigo. No te lo pierdas. Número 5. Los cristianos frágiles y desconectados de la comunidad de la iglesia. ¿Sabías que el aislamiento es una de las estrategias más efectivas del enemigo para debilitar a los cristianos? Es como un león acechando a su presa. Siempre va tras la más débil y la que está separada del grupo. 1 Pedro 5 versículo 8 lo advierte. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y créeme, los cristianos frágiles y desconectados de la comunidad son un blanco fácil. Un cristiano frágil es aquel que no tiene fundamentos sólidos en su fe. Tal vez asisten a la iglesia de vez en cuando o tienen una relación superficial con Dios. Pero cuando enfrentan problemas, su mundo se desmorona. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de apoyo espiritual ni raíces profundas en la palabra. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador, en Mateo 13, versículo 20 y 21. El que recibió la semilla en terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo.
La desconexión de la comunidad cristiana agrava esta fragilidad. Es como un carbón encendido que se saca del fuego. Poco a poco pierde su calor hasta apagarse por completo. La Biblia nos llama a no dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. La iglesia no es solo un lugar físico, es un cuerpo donde los miembros se apoyan mutuamente para crecer en la fe. Un ejemplo práctico de esto es alguien que, después de enfrentar una decepción en la iglesia, decide apartarse por completo. Tal vez pensaron, puedo ser cristiano por mi cuenta. Pero la realidad es que cuando nos aislamos, nos volvemos más vulnerables a las dudas, al desánimo y a las mentiras del enemigo. Proverbios 27, versículo 17, nos recuerda que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Necesitamos a otros para crecer y fortalecernos. Entonces, ¿cómo evitar caer en esta categoría? Primero, haz un compromiso con una iglesia local y participa activamente. No te limites a asistir los domingos. Involúcrate en actividades, ministerios y grupos pequeños. Segundo, busca amistades cristianas que te animen y te desafíen a crecer. Y tercero, cuando enfrentes conflictos o decepciones, no huyas. Aprende a resolverlos con amor y madurez. Efesios 4, versículo 2, nos llama a mantener la unidad del espíritu con humildad y paciencia. El cristiano frágil y desconectado no solo se arriesga a perder su fuego espiritual, sino que también se convierte en un eslabón débil dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿estamos siendo parte de la solución para fortalecer a otros o estamos contribuyendo a la desconexión? Pero, espera, porque hay algo aún más profundo que debemos discutir. ¿Qué pasa cuando todos estos tipos de cristianos se combinan? Eso lo veremos en el siguiente punto. Es realmente un tema extremadamente importante en nuestras vidas. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Que Dios te bendiga. Amén.